Bien, pues vamos a dar comienzo con este faro de la economía social. Buenas tardes a todos. Me presento, para aquellos que no me conocéis, soy Paloma Beldurán, soy profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, pero realmente, bueno, no estoy aquí por ser profesora de Económicas de la Complutense de Madrid, sino porque desde hace pues la friolera de 30 o 40 años formo parte de una escuela que es la Escuela de Especialización Profesional de Economía Social, Cooperativas y otras organizaciones de participación de la propia universidad, en la que nos ocupamos y preocupamos de asuntos tan importantes como el que nos convoca hoy aquí. La relación que tiene la Escuela de Estudios Cooperativos con las empresas de las entidades de la economía social y con las organizaciones representativas de la economía social es tan fuerte que bueno, pues, hemos creado hace un año y medio aproximadamente, hemos creado una cátedra de cooperativas y economía social que tengo el honor de codirigir junto con mi compañero, el profesor Gustavo Lejarriaga Pérez de las Vacas, una cátedra UCM-FECOMA. Y eso hace que, bueno, pues, que los trabajos que veníamos desarrollando y las actividades que veníamos desarrollando con FECOMA y con las entidades que forman parte de FECOMA y con las empresas a las que alberga o acoge FECOMA, pues se haya de alguna manera formalizado. Es decir, al final este tipo de instituciones lo que hace es formalizar pues, las relaciones, los acuerdos, etcétera, etcétera. Yo estoy encantada de estar aquí, estoy encantada de compartir esta tarde con vosotras y con todos vosotros también y vosotras. Así es que lo primero que he de decir es que agradezco muchísimo el que contéis conmigo, porque para mí pues, es un verdadero placer el poder moderar uno de estos faros que yo creo que, bueno, pues que se ha convertido en algo muy próximo, muy familiar. Yo creo que los asuntos que se están tratando en los faros son de muchísimo interés y luego el lugar en el que estamos, pues también yo creo que es propicio, ¿no? para sentirnos un poco como en casa y para hablar de los asuntos que nos preocupan. Y en este caso, el asunto que nos preocupa pues, es efectivamente el liderazgo femenino en la economía social. Evidentemente estamos asistiendo a un momento en el que la economía social tiene, yo creo que es el momento de máxima visibilidad de la economía social, así lo manifiestan las instancias nacionales e internacionales. Y es claro que se está poniendo en valor o que se está poniendo de manifiesto pues todas las bondades que yo creo que todos los aquí presentes conocemos, ¿no? o identificamos con la economía social, esas empresas que son capaces de crear ese desarrollo territorial, que no se deslocalizan, que crean empleo estable. Pero entre esas muchas cosas que yo creo que, entre esas muchas bondades, hay una también que es muy importante y es precisamente la promoción del liderazgo femenino en las entidades de la economía social. Y como muestra, pues este panel de lideresas, este panel de profesionales que cada una desde su propio ámbito, pues realmente yo creo que están contribuyendo a que la mujer pues, tenga, por supuesto, el espacio que nos merecemos y a contribuir, además, a cambiar de alguna manera la sociedad y siempre para bien. Así es que yo voy a presentarlos, aunque yo creo que los conocemos todos, pero lo presento. Tenemos ahí el programa. Empezamos desde el lado izquierdo con Ana Isabel García Carrascal, presidenta de Asalma, jurista, ¿no? Jurista de profesión y socia de A2 Estudio Legal, que se dedica fundamentalmente a temas de propiedad intelectual, propiedad industrial, etcétera, etcétera. Tenemos a Maya Delgado, que es nuestra directora de la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado de España,
muy reciente directora y que lleva mucho tiempo pues, trabajando en el desarrollo de proyectos, ¿no? De proyectos nacionales e internacionales, vinculados siempre con el mundo de la empresa. Gemma Bernal Bravo, vicepresidenta de Gredos San Diego, Sociedad Cooperativa de Madrid, de esa entidad que realmente bueno, pues, se convierte en el referente en materia educativa, no solo para las sociedades cooperativas, sino para todas las formas jurídicas en las que puede concretarse un centro educativo, ¿no? Tenemos a Meriem el Yamri, que ella es cofundadora, ¿no? Cofundadora de Krautec, que es una sociedad limitada laboral, una sociedad puntera en tecnología. Ella es ingeniera informática junto con otros 2 compañeros, también ingenieros, y que bueno, le han dado un poco la vuelta, ¿no? A esto de la tecnología y que bueno, pues tiene un proyecto estupendo al que yo tengo, ella lo sabe bien, yo tengo muchísimo cariño, puesto que bueno, Meriem es complutense, sale de las aulas de la Complutense y sale de la promoción que desde ya el año 2007 pues, venimos tratando de realizar a través de la Oficina Complutense de Emprendimiento y, por supuesto, pues, desde la antigua Cátedra de Emprendimiento Social y actualmente desde la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social. Marta López Abril, socia de Altequio. Altequio, tú eres socio, eres trabajadora social, y el proyecto de Altequio lo que procura es promover lo ecosocial, ¿no? La transformación ecosocial. Y por último, María Coca, psicóloga infantil del espacio Dejando Huella, que hemos dicho que no es un centro educativo, sino un espacio, ¿no? De cuidado infantil, ¿no? De 0 a 6. De 0 a 6. Como veis, lo que tenemos es una variedad, o sea, tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento del liderazgo femenino desde diferentes ópticas. Tenemos el mundo empresarial, tenemos, por supuesto, la educación, tenemos el medio ambiente, tenemos también la perspectiva de género, que va a estar también, como no podía ser de otra manera, como una línea transversal. Tenemos la tecnología y de lo que se trata un poco es de, bueno, pues de que ellas sean las que nos ilustren con cuál es la situación actual de las mujeres en la economía social, qué es lo que podemos hacer, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Y, bueno, y por qué no, pues proponer las medidas que entre todos, no solo vosotras, sino también el público, pues consideremos que puedan salir de este debate, ¿no? O de esta mesa redonda. Así es que no os voy a dar la palabra para que os presentéis y ya en la primera pregunta, si os parece, pues ya os vais presentando y vais contando lo que vosotros digáis. Porque en principio a mí lo que me gustaría es que comentaseis algo tan, bueno, pues yo creo que tan simple y a la vez tan complicado, ¿no? Y es que cuáles son las claves realmente del liderazgo femenino en la economía social. Iremos viendo si hay diferencias, si no las hay, con respecto a otras organizaciones capitalistas convencionales, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, ¿cuáles creéis, como digo, que son esas claves de liderazgo femenino en la economía social? Empezamos por aquí, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que este es el micro. No, yo creo que no. Yo creo que ellos se encargan. Sí, funciona de esta manera. Bueno, pues yo creo que las claves del liderazgo femenino en el entorno de la economía social, yo voy a hablar desde el punto de vista de las sociedades laborales, que es en el ámbito que yo represento y en el que me muevo porque, bueno, pues una de mis empresas, ¿no? es una sociedad laboral.
uno de los retos y es verdaderamente pues que el número de mujeres que ocupan las empresas de la economía social y las sociedades laborales se igualen en porcentaje al número de hombres. Todavía los números son en clara desventaja. Los tantos por cientos de socias trabajadoras mujeres frente al número de socios trabajadores hombres en las sociedades laborales es un tanto por ciento muy inferior. Estamos hablando de un 41 frente al 59%. Entonces, uno de los retos que dentro de la economía social y en el ámbito de las sociedades laborales nos marcamos y tenemos que tener como punto de llegada es que esas cifras cada vez sean menores, esa diferencia de género e incluso, bueno, pues que si llegado el caso, quiero decir que ¿por qué no? La mujer puede ser al revés, el tanto por ciento mayoritario, ¿no? Sí que es verdad que partimos a lo mejor de históricamente las sociedades laborales en muchos de los casos vienen de una reconversión de empresas, bueno, pues que han, pues bien por regeneración en los órganos de dirección o reconversión, porque pasar crisis. En el mundo industrial han sido muy numerosas las sociedades laborales que se han formado de ese contexto. Entonces, en la industria, indudablemente, en años anteriores, pues el número de hombres era superior al número de mujeres, ¿no? Pero hoy en día las sociedades laborales, bueno, pues un ejemplo es mi propia sociedad, estamos en otros ámbitos, no solamente en el industrial, sino también en servicios o en ingenierías. Entonces, ahí la mujer, el número de mujeres que nos movemos en diferentes ámbitos, pues en el jurídico pues somos gran mayoría, ¿no? De estudiantes desde las universidades a luego en el mundo jurídico predominamos las mujeres frente a los hombres en número, ¿no? Entonces, pues eso a la larga se tiene que ir trasladando a la creación de empresas y, por qué no, en nuestros modelos de sociedades. Bueno, pues yo, como ha dicho Paloma, soy Amaya Delgado y represento a COCETA, o sea, represento la institucionalidad de las cooperativas de trabajo asociado. Yo creo que el liderazgo femenino en la economía social tiene la ventaja de los valores, en nuestro caso los valores cooperativos. Partimos de la base de que el cooperativismo es democrático, cree en la igualdad, con lo cual sobre el papel pues no hay género, todos somos trabajadores, socios trabajadores, etcétera. Pero luego, si vas un poquito más allá, te das cuenta que yo creo que hay elementos que afectan a la economía tradicional que también afectan a la economía social. Puede ser el techo de cristal. Creo que las cifras, luego en las siguientes preguntas lo hablaremos, pero hay cifras que las cooperativas de trabajo son muy buenas y a lo mejor en los órganos de representación o los órganos institucionales de las cooperativas de trabajo no lo son tanto, pues esos puestos que las mujeres debemos poco a poco ir cogiendo. Entonces, en las cooperativas en general creo que hay techos de cristal, que no lo podemos negar que están ahí. Creo que también el síndrome de la impostora afecta a las mujeres, o la carga mental, que esos son elementos que todavía siguen afectando a la mujer trabajadora en general, y creo que la economía social no es ajena a eso. Entonces tenemos que seguir creciendo, es muy positivo, y luego también es muy positivo que el 64% de la fuerza de trabajo de la economía social son mujeres, pero el riesgo de la feminización que en ocasiones lleva a la precarización, bueno, pues que ser muy conscientes de eso, que no es solo que la fuerza de trabajo se feminice, sino también que esas mujeres lleguen a los órganos de representación y a los órganos de dirección. Bueno, pues yo en concreto en el sector en el que nos movemos, que es fundamentalmente la educación, es un sector feminizado. Evidentemente hay un gran número de mujeres, pero sin embargo, como bien apuntaba antes Amaya, sigue habiendo en gran número de estas cooperativas, que son las cooperativas de trabajo asociado que más conozco, un gran número de hombres en puestos de responsabilidad.
no sin embargo en mandos intermedios y, por supuesto, en las bases. Características de liderazgo femenino, bueno, yo creo que no creo que deba haber unas características especiales según género. Yo creo en el liderazgo independientemente de su género, sino en personas que cada vez tengan que acceder a esos puestos de liderazgo por su propia condición profesional y humana, en donde aportan pues tienen por profesionalidad, por experiencia, por defender unos valores que a veces no son fáciles de defender en determinados lugares, consideramos que son más adecuados para ocupar esos puestos. En el ámbito del trabajo asociado, pues yo creo que cada vez hay más mujeres que se lanzan a la apuesta de ocupar esos puestos, porque yo creo que también la sociedad está cambiando. Sí que es verdad, me llamaba la atención cuando decía Amaya lo del síndrome de impostora, todavía, que tal vez es lo más difícil, cambiar ese sentimiento que muchísimas mujeres nos arrastra cuando asumimos responsabilidades, ¿no? Entonces, características especiales de las líderes de mujeres en la economía social. Yo es que creo que los líderes por naturaleza tienen que tener una serie de características y son las que hay que defender, sean hombres o sean mujeres. No tiene que ser una cuestión de géneros. Muy bien apuntado. Justo estaba pensando en lo mismo, ¿no? Que aquí estamos hablando de liderazgo femenino en economía social, pero yo creo que le tenemos que quitar la coletilla de economía social y le tenemos que quitar también la coletilla de femenino. O sea, tenemos que hablar de liderazgo en general y ver cuáles son las claves del liderazgo, y creo que esas claves van a aplicar a una empresa estándar y a una empresa dentro de la economía social. Bueno, yo no me he presentado, yo soy Meriem El Yamri, soy ingeniera informática y cofundadora de Crowtech. Nosotros llegamos a la economía social por un derrotero muy diferente, ¿no? Pero creo que las claves del liderazgo, sobre todo en equipos pequeños, que es nuestro caso, tienen mucho que ver con mentorizar, por un lado, es decir, a la gente que está trabajando en la empresa, darle unos referentes, de forma que haya referentes en el sentido de diversidad, en el sentido de cómo se hacen las cosas, para que cualquiera pueda asumir ese rol luego más adelante dentro de la empresa, aunque no sean tareas súper altas, sino en tareas concretas que cada uno se pueda responsabilizar y ser líder en pequeñas cosas. Y por otro lado, la empatía, y que es una cosa que me parece fundamental dentro de las capacidades de un buen líder, y responsabilizarse un poco de lo que hace cada uno. Bueno, yo soy Marta, de la cooperativa Altequio. Digamos que la particularidad de la cooperativa que vengo a representar hoy es que es una cooperativa que trabaja en la transformación ecosocial. Y esto tiene bastante impacto también en la forma que entendemos y en la forma en la que nos organizamos. Digamos que desde nuestro enfoque es un enfoque ecofeminista, que tiene un reflejo evidentemente hacia el exterior, hacia el tipo de proyectos que desarrollamos, cómo nos comunicamos y cómo abordamos los proyectos hacia el exterior, las comunidades, los territorios, etcétera, pero también cómo nos organizamos hacia adentro. Porque evidentemente, ¿no?, cuando uno tiene como un faro, en este caso, ¿no?, que en este caso digamos que tiene que ver con el ecofeminismo, tiene una implicación y nos hace revisar cómo funcionamos. El ecofeminismo, de alguna manera, lo que viene a traer es una mirada que pone la vida y los cuidados en el centro de las organizaciones y en el centro de la sociedad. Y esto tiene una implicación importante, porque además de todo lo que habéis comentado, que es fundamental, un liderazgo feminista no tiene por qué ser necesariamente un liderazgo ocupado por mujeres, aunque también es importante que las mujeres entren en ese liderazgo, pero es un liderazgo que está representado por valores como la empatía, que tiene en cuenta los cuidados a las personas. Entonces, desde ahí revisamos y construimos constantemente, y nos revisamos también, ¿no?, porque hay una parte importante también de revisión de cómo nos movemos en el mundo, cómo nos movemos dentro de las estructuras en las que estamos y cómo nos movemos en los proyectos que desarrollamos. Entonces, bueno, pues de alguna manera
Esto para las personas que constituimos Saltequio es importante y tiene luego implicaciones en cuanto a modelos de coliderazgo, liderazgo participado y bueno, pues buscando de alguna manera viajar en lo invisible, ¿no? Hay toda una política que tiene que ver con visibilizar los cuidados, ponerlos sobre la mesa, compartirlos y valorarlos, ¿no? Y esto es muy importante porque es como una dimensión que va mucho más allá de la conciliación, que también es fundamental, tiene que ver también con las tareas de cuidados que entran dentro de la propia vida de la organización. Y bueno, pues un poco desde ahí, ¿no? Nos revisamos, nos estructuramos y nos intentamos organizar siempre en constante revisión. María. Buenas, pues yo soy María, soy socia de la cooperativa Desarrollo Social Dejando Huella. Bueno, esta cooperativa nació para hacer un proyecto educativo en el centro de Madrid. Bueno, yo cuando estudié psicología tenía como ese impulso de hacer que las personas como que viviéramos en un mundo y que dejáramos nuestra propia huella. O sea, a mí esto de la huella lo tenía ahí como muy conectado en la carrera. Entonces yo decía, bueno, en las empresas, ¿no? Como que iban año tras año y yo decía, ¿en cuántos espacios, ¿no? se puede poner una huella bonita en el mundo y en las personas que nos rodean? Entonces, bueno, cuando acabé la carrera sí que trabajé mucho con adolescentes, en centros educativos, con mujeres. Luego trabajé en una institución que hacíamos muchos proyectos a nivel de administración pública, administración privada. Y hace 10 años conecté con la necesidad de crear un proyecto en la primera infancia. O sea, que me di cuenta que de 0 a 3, de 0 a 6, era donde se generaban como las bases de todo, ¿no? De la sociedad, ¿no? Cuando hablas con mujeres y de repente ves que lo que necesitan sanar es su infancia, los adolescentes, la infancia, ¿no? Entonces ahí empecé como que realmente hace 10 años empecé como a conectar con todas esas habilidades que tienen que tener los niños y las niñas, que lo aprenden en 0 a 6 para que su aprendizaje sea exitoso, para que su desarrollo en la sociedad sea como fascinante, integral y que vivamos en una sociedad de mucha salud y de mucho bienestar a todos los niveles. Entonces, el proyecto Dejando Huella también tenía otra motivación y era crear el proyecto en el centro de Madrid. Las 3 socias que lo fundamos vivimos en La Latina, Lavapiés, y veíamos que todos los proyectos un poco diferentes estaban fuera de la ciudad. Había muchos en la Sierra Noroeste, pero no en el centro. Prácticamente no había. Entonces, pues claro, eso nos limitaba un poco qué licencia pedir, porque una escuela infantil tiene unos requisitos a nivel de infraestructura que en el centro de Madrid era muy complicado. Entonces, estudiándonos todas las licencias que podíamos pedir, pues el centro de cuidado infantil se podía gestionar en un local que encontramos en Paseo de los Olmos, o sea, en pleno centro. Y también nuestra motivación era crear un espacio bonito, un hogar en pleno centro y poder visitar los parques públicos, poder hacer vida de barrio, poder conocer a los negocios, ¿no? Al kiosquero, a la kiosquera, a los peluqueros, a las peluquerías que hay en el barrio. O sea, que intentar también hacer esta vida de barrio. Y luego también, por otro lado, lo que queríamos era que en este sector que es tan precarizado, ¿no? Que es la educación y sobre todo la infantil, porque a menos grado las condiciones laborales son peores, pues eso, crear un espacio en la que nosotras como socias pues pudiéramos gestionar que nuestras trabajadoras tuvieran unas buenas condiciones laborales, que fuera un espacio amable. Al final estamos todo el rato cuidando y necesitamos estar en un espacio amable para cuidar bien y cuidarnos entre todo el equipo. Entonces eso para nosotras es una revisión constante de cómo estamos cuidando, cómo estamos generando ese espacio de cuidado, cómo cuidamos a nuestros proveedores, a las empresas que nos traen la comida, o a las empresas que, bueno, incluso que nos quitan los extintores, ¿no? O sea, como que intentamos que todo el mundo que entre o que forma parte del proyecto, que realmente haya un cuidado especial. Y bueno, es así un poco como nuestro impulso. Entonces, bueno, es verdad que para nosotras el cuidado, el estar en un sitio amable, creo que las mujeres pues es una habilidad que tenemos que seguir fomentando, que la tenemos que valorar mucho, a las familias, ¿no? A las madres, a los padres,
¿no? Crear esos espacios de cuidado para las familias que necesitan mucho sostén en este momento tan vertiginoso y necesitamos como espacios de parar y de reflexión. Así que, bueno, eso es un poco mi introducción del proyecto. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que se ponen de manifiesto asuntos muy importantes y uno de ellos yo creo que debiéramos abordarlo en mayor medida si cabe, ¿no? Y que yo creo que Amaya lo anticipaba, ¿no? Y es precisamente la economía social. Bueno, lo estamos hablando lo habéis comentado prácticamente todas, pero al final, evidentemente, pues detrás de la economía social hay unos valores, hay unos principios y entendemos que, bueno, pues que eso promueve de alguna manera pues algo tan importante como es la igualdad de género. Habéis hablado de que la presencia efectivamente de las mujeres cada vez es mayor. En el último informe de la encuesta de población activa estamos más o menos equilibrados, 50% de participación de las mujeres en el trabajo. Sin embargo, la brecha de género sigue existiendo y esa brecha de género se concreta en muchas cosas, se concreta en temas salariales, que seguramente en algunos casos nos pregunten, y si a mí me preguntan si hay una brecha salarial en la institución a la que yo pertenezco, pues yo tengo que negarlo rotundamente, porque evidentemente en mi ámbito no existe, pero sí existe en algunos ámbitos y también existe una brecha de género en lo que tiene que ver con los diferentes sectores, ¿no? Entonces, bueno, iremos ahondando e iremos trabajando sobre todo eso, pero a mí ahora sí me gustaría, y yo no sé si quizás es mejor que en vez de seguir este orden de para allá, para acá, pues que la que queráis lo vayáis planteando, porque yo creo que van a surgir muchas oportunidades de comentar sobre prácticamente las mismas cosas. Entonces, a mí me gustaría que comentarais efectivamente qué hace la economía social, es decir, cómo realmente esos valores y esos principios de la economía social se traducen en un mayor empuje o en un mayor impulso del emprendimiento femenino, ¿no? Liderazgo feminista que no femenino, ¿no? que comentaba Marta, ¿no? Es decir, seguir reivindicando el papel de la mujer, pero evidentemente pues, liderado por la persona, ¿no? Que era lo que comentaba Merien, que yo creo que en eso estamos todas de acuerdo. ¿Cómo se concreta? ¿Cómo la economía social realmente puede trasladar esos valores, trasladar esos principios y hacer pues, de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, pues, entidades que busquen esos equilibrios, ¿no? en materia de género? ¿Quién se atreve? Pues yo misma. Muy bien. Pues yo creo, será que soy o sea, que es vocacional y creo en la economía social como la mejor manera de emprender y de crear empresa, ¿no? Que precisamente esas sensibilidades que estamos hablando, ¿no? De lo importante que somos en este mundo vorágine en el que vivimos, en el que no llegamos nunca a nada, lo importante de poner en el centro a la persona, ¿no? Con independencia de que sea hombre, mujer, a las familias, a los niños, o sea, da lo mismo pues, el momento vital en el que estemos, ¿no? Pero la importancia de parar y poner en el centro las necesidades humanas y personales que cada uno tenemos, ¿no? Pues creo, con toda sinceridad, que el modelo de la economía social, bien sean cooperativas, sociedades laborales, cualquier empresa participada, creo que es la mejor fórmula en la medida en que somos los trabajadores, somos parte de la toma de decisiones, ¿no? Somos empresas en las que prima la democracia, pero en el centro de la toma de decisiones estamos las personas, no solamente con independencia que, por supuesto, en todas las empresas queremos que sean económicamente viables, ¿no? Y la parte económica no la vamos a negar, pero
pero a la hora de tomar decisiones, en muchos casos, la mayoría de los casos, la toma de decisiones la tomamos por intereses más personales que económicos y ver si determinados proyectos encajan en los momentos vitales en los que estamos los diferentes miembros de las sociedades. Yo personalmente a veces hemos tenido que renunciar a determinados proyectos porque no era el momento vital en el que nos encontrábamos, ¿no? Y no pasa nada, quiero decir, creo que es indistinto que seamos hombres y mujeres la persona. Y por supuesto, bueno, en la medida en que somos mujeres, pues las diferentes sensibilidades o las diferentes características que dentro del género humano hay que reconocernos, ¿no? Pues hay que también ser a la hora de tomar esas decisiones, poner en valor esa diferencia también de género. ¿Pues sigo yo? Pues yo quería compartir, yo creo que el liderazgo en la economía social, yo sí lo llamaba feminista, porque para mí había un matiz. Soy más nueva en la economía social y puedo que sea la economía social en general, que es la persona, efectivamente. Cuando en las grandes charlas de liderazgo, de las escuelas de negocio y tal, te dicen, ¿cómo es el nuevo líder? ¿No? ¿Cómo es el líder que realmente lleva al equipo a los nuevos retos, nuevos paradigmas? ¿Y de qué habla siempre? De las personas. Entonces les están ahora enseñando que hay que crear espacios seguros, que hay que tratar bien a las personas, que hay que poner a la persona en el centro. El genio colectivo lo llaman ahora, ¿no? ¿Y qué es al final eso? Sino lo que decía ella, poner a la persona en el centro, sacar lo mejor de cada persona, respetar los turnos de palabras en las reuniones, no dejar que una persona sea el que siempre tiene la razón porque es el que tiene el tono más alto. Entonces, para mí ese sí que es un liderazgo diferente, porque he vivido otros tipos de liderazgo que no eran así. Entonces, el liderazgo de la economía social para mí es ese, porque pone el centro en la persona. En las cooperativas, pues por supuesto, es una persona, un voto, lo que he dicho antes, no es un género, es la persona y cómo se contribuye por tu trabajo. Entonces ahí se queda al margen de los géneros y yo creo que esa es la diferencia del liderazgo en economía social frente al liderazgo en otros tipos de economía. En una empresa como la que yo lidero, en donde hay pues, cerca de 1.700 trabajadores entre socios y contratados y donde el 66% son mujeres, al final lo que nosotros vamos a aportar a la sociedad es que somos una empresa que además nos dedicamos a la educación, en donde lo que queremos es crear y compartir con la sociedad con ese granito de arena que vamos a hacer todos los días, cada vez que entra un niño o una niña en nuestras instalaciones, pues sin duda ninguna lo que queremos es que sean hombres y mujeres críticas, que sean solidarias, que conozcan el entorno y que lo cuiden, que sepan defender sus posturas de una manera adecuada, que conozcan situaciones en donde no tienen a lo mejor lo que ellos pueden tener en su entorno más cercano. Ese es el modelo que nosotros defendemos todos los días cuando abrimos nuestros coles, porque esto es nuestro objetivo y lo que perseguimos. Y dentro hay hombres y mujeres que se levantan todos los días buscando y trabajando porque eso sea posible. Y eso es la parte más amable y, por supuesto, la parte más bonita que tiene el poner en marcha este superproyecto. Pero luego también hay 1.053 socios y socias que se levantan todos los días para poner un proyecto en marcha que cada día tiene sus dificultades y que cada día hay que enfrentarse a ello. Hay que tratar con el papá y la mamá que no está de acuerdo o que tiene a lo mejor otras opiniones de cómo hacemos las cosas. Nos encontramos todos los días con problemas con nuestros proveedores, pues que no cumplen los plazos. Nos ponemos delante de nuestros niños en los comedores. Unos días les gusta la comida y otros días no les gusta tanto. Y esa es la realidad. Tenemos, por supuesto, gente que está trabajando todos los días en las oficinas
para que la gestión del día a día se pueda llevar a cabo. Y eso no lo podemos olvidar. Es decir, independientemente que nos levantamos todos los días, yo creo que cada uno en el sector y en el ámbito de trabajo donde está, pero nuestras empresas tienen esa diferencia. Es decir, no solamente hacemos la parte profesional que cada uno ha elegido libremente, el que es maestro, maestro, el que es cocinero, cocinero, el que es limpia, pues limpia, es decir, cada uno tiene una labor. Es que también tenemos un gorro diferente, que es que somos empresarios. Y esto es lo que nos hace diferentes a otro tipo de empresas. Somos dueños de nuestras empresas, tenemos un voto en la asamblea, decidimos sobre el futuro de nuestras empresas y eso no lo podemos olvidar. Con lo cual, esto es lo que nos hace diferentes. En cuanto a la parte de liderazgo, yo creo que está clarísimo que la sociedad está buscando un liderazgo humanista, porque es necesario, porque se ha demostrado que los hombres y mujeres que tienen que poner en marcha proyectos, que tienen que tener claras las ideas a dónde se dirigen, tienen que tener una serie de cualidades, pero que no son ni Superman ni Superwoman, sino que son gente que se tiene que trabajar conjuntamente con un montón de personas, de interlocutores, todos válidos, que aportan su granito de arena y con los que tenemos que trabajar. Y eso creo que es lo que todos los días tenemos que poner en marcha. El cuidado del bienestar, decían las compañeras, por supuesto, pero no nos olvidemos que al final somos responsables de que todos y cada uno de nosotros recibamos nuestra retribución, pongamos los medios para resolver todos aquellos compromisos económicos que nos hemos comprometido. Y esto es duro y a veces no es tan fácil de llevar. Por tanto, los líderes y las líderes, las mujeres líderes y los hombres líderes que lleven a cabo cada uno en las empresas de economía social tienen que tener claro que tienen esa bipolaridad. Y a veces no es todo tan fácil. Cuando salimos de las facultades nos enseñan una manera determinada de hacer, pero luego cuando nos ponemos a ser empresarios, cuidado que no estábamos todos preparados para lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, pues esa es yo creo que es la mayor dificultad inicial que tienen las empresas de economía social, que nos dan esa doble categoría, doble responsabilidad y a la que poco a poco pues vamos aprendiendo a llevar y que, bueno, que otra cosa muy importante, vamos democratizando nuestras propias empresas y vamos haciendo responsables a nuestros propios compañeros. En una cooperativa como la mía, en donde, como os digo, hay más de 1000 compañeros y compañeras que son socios, por tanto empresarios, pues a veces muchos de ellos no se creen la responsabilidad que tienen. Y a veces hay que hacer esa cultura, ¿no? Que de lo que vayamos a decidir hoy o mañana, pues depende de nuestro futuro. Y eso es una parte que no se nos puede olvidar, porque esa es una parte también muy importante de nuestras empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy orgullosa de que a día de hoy el 51% de las mujeres ocupen puestos de responsabilidad y eso creo que es la principal demostración de que en las empresas de economía social las mujeres tenemos bastante que decir a otras empresas en donde a lo mejor se está llegando, en informes que he estado leyendo en estos días, pues muchas veces en España están en el 33%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que podemos sentirnos orgullosos los que creemos en este tipo de empresas porque estamos demostrando que tenemos las capacidades para liderar y para poder enseñar cómo es posible que hombres y mujeres puedan llevar este tipo de empresas, ¿no? Qué maravilla, más de 1000 socios. Wow. Sí, desde luego. O sea, al final, bueno, yo vengo de un sector bastante masculinizado, el sector de la tecnología, a pesar de que en su momento empezó con la mayoría de mujeres que ponían los cables y enchufaban en un lado y en otro, ¿no? Pero la tendencia ha sido bastante masculina. De hecho, yo recuerdo en mi primer año de carrera que éramos 100 personas y éramos 12 mujeres que estábamos en una fila, en la segunda fila de la clase y el resto eran
eran todo hombres. Fue una imagen bastante curiosa. Luego ya, según iban pasando los años, pues al final se iba como balanceando el asunto, ¿no? Pero es verdad que el sector es bastante así. Y entonces la brecha de género está ahí, que es algo de lo que hablábamos antes. Y lo que hace la economía social al final es habernos permitido a mí, en este caso, y a mis socios, llevar a cabo un planteamiento que teníamos en la cabeza que queríamos hacer. Nosotros habíamos trabajado anteriormente en empresas típicas o al uso de informática, que son las grandes consultoras, que tienen un modelo de liderazgo y un modelo de funcionamiento que tienen muchas cosas mejorables. Y nosotros queríamos trabajar en nuestras propias cosas, explorar la tecnología, hacer proyectos que nos apetecieran y un poco tomar las riendas de lo que estábamos trabajando. Y ahí se presentó el modelo de economía social, gracias a Paloma en parte, un poco que nos introdujo al asunto. Y vimos que la forma de sociedad laboral, en este caso, que es la que tenemos en Crowtech, al final es que los socios son trabajadores y entonces es una forma que encajaba muy bien y dijimos, oye, ¿y por qué nosotros como informáticos no vamos a poder hacer esto? ¿No? Porque uno piensa en economía social y piensa como en una cosa, no lo sé, o sea, como algo extraño, ¿no? En ese momento al menos. Pero luego dijimos, oye, pues nosotros queremos hacer una empresa que es nuestra, queremos hacer nuestros propios proyectos y queremos trabajar nosotros en esta empresa, no solo queremos financiarla y que otros trabajen, entonces era un modelo perfecto. Entonces para mí esa es una de las grandes ventajas, que al final te montas, tú te lo guisas, tú te lo comes y es tu propio negocio y estás trabajando en ello y justificadamente, es decir, nosotros somos asalariados, pero trabajamos en nuestra propia empresa y decidimos sobre nuestra propia empresa. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Como han estado comentando las compañeras. Al final, la gran ventaja es que tú decides y la gran desventaja es que tú decides. Eso es. Entonces, bueno, eso al final, nosotros al ser pequeños creo que han sido más ventajas que inconvenientes por ahora. Hemos podido entre todos valorar como decían antes, ¿no? Este proyecto nos interesa o no, dependiendo del momento en el que estamos. Esto es interesante de cara a la empresa, esto nos sentimos realizados haciendo esto o no. Pues esa serie de decisiones que en otras empresas vienen desde arriba o que pues, las toma una persona o no hay ese debate o no hay esa discusión, ahora mismo en este tipo de modelo de economía social sí la hay. Y para mí eso es fundamental. Y vamos, y desde lo que llevamos muy poquito tiempo con este modelo hasta ahora, la verdad es que nos ha ido muy bien y para mí es una demostración de que cualquier tipo de negocio encaja en este modelo, que es una de las cosas que yo siempre intento decir, oye, da igual de lo que sea tu negocio, si tus valores, si tu forma de pensar o si tu modelo de negocio puede aplicarse a la economía social, lo puedes hacer. O sea, no da igual si haces tecnología, si haces cuidados, si haces lo que sea. O sea, es irrelevante, creo, esa parte. Y nada, un poco más. Gracias. Bueno, pues además de lo que han comentado las compañeras, ¿no? Intentaba como identificar las claves que están en la economía social y que no están en las empresas capitalistas, ¿no? Y que permiten, de alguna manera, que el modelo sea más feminista, ¿no? Por un lado, evidentemente la cuestión de los valores, ¿no? Los principios cooperativos y todos los valores que son una seña de identidad de las cooperativas y que no siempre o muy pocas veces está presente en otro tipo de empresas, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, que son estructuras más flexibles, que son estructuras más participadas y que son estructuras que están en constante revisión. ¿Y esto qué implica? Que podemos ir revisando constantemente si esos procesos cuidan o no los objetivos y a las personas. Y desde esa visión y desde esa mirada de los cuidados y desde esa perspectiva de que el mundo que queremos crear hacia afuera lo tenemos que crear también hacia adentro, ¿no? Y de alguna manera creo que esos dos elementos, los valores y la flexibilidad, son como dos elementos clave que permiten que, bueno, que estemos aquí pues 6 mujeres que estamos liderando proyectos en los espacios en los que estamos, ¿no?
y que los estamos además liderando desde esa visión de los cuidados, no desde el mismo modelo, digamos, que incorpora poco los valores femeninos, ¿no? Sino desde un modelo diferente y además ocupado y habitado por mujeres, ¿no? En este caso. María. Sí, pues nosotras cuando empezamos con el proyecto teníamos claro cómo no queríamos liderar, ¿no? O cómo no queríamos ser. Las 3 socias habíamos tenido muchas jefas y muchos jefes y teníamos claro que no nos gustaba, y entonces fue un poco una construcción, ¿no? De cómo queríamos hacer equipo, cómo queríamos hacer los canales de comunicación. Al principio empezábamos 3 socias, una trabajadora, y ahora ya somos 9. Entonces, bueno, hemos ido creciendo. Somos pequeñitas, pero aún así bueno, nos ha dado para reflexionar mucho. Y es verdad que la economía social nos ha dado como ese foco, ¿no? Y ese faro de qué valores, cómo conectamos, cómo lo podemos hacer. Hemos tenido muchas cooperativas amigas que nos han ayudado en toda esta reflexión, y gracias a ella hemos ido construyendo cómo sí queremos ser y cómo queremos tomar las decisiones, que eso también es súper importante, porque estás todo el rato viendo parte económica, pero también tienes que valorar mucho la parte de, en nuestro caso, ponemos mucho valor en qué necesidades reales tienen los niños y las niñas. O sea, podríamos poner un horario en nuestra escuela de 7 de la mañana a 8 de la tarde, pero realmente eso queremos para la infancia, eso es algo positivo. Entonces estás todo el rato como pues apostando, ¿no? Por una filosofía de cuidados que vaya acorde con la infancia y que sea sostenible económicamente. Y ahí estamos todo el rato, ¿no? Bien, muchas gracias. Evidentemente, bueno, yo creo que hay algo que estamos de acuerdo, y es que, bueno, pues que creemos en las personas, que es el foco fundamental de la economía social, independientemente de que seamos hombres o mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es una lección, una enseñanza en sí misma, ¿no? El realmente poner de manifiesto que efectivamente, pues a lo mejor hay valores que las mujeres, que esto es un tema que podemos también comentar, ¿no? Que podemos aportar, que son diferentes, no sé si mejores o peores, pero al menos son diferentes. Yo os había traído una frase porque, bueno, a mí me resulta curiosa, no sé si conocéis es una emprendedora americana que se llama Ingrid van der Velde. ¿Os suena? Bueno, ella es líder de un movimiento de empoderamiento de mujeres y es miembro también del Consejo Global de Emprendedores de Naciones Unidas. Entonces, hace relativamente poco dio una conferencia en CISE, que es un centro de innovación de emprendimiento que está en la Universidad de Cantabria y que ha abanderado de alguna manera el emprendimiento universitario durante muchos años, ahora también, pero bueno, ya los demás hemos ido cogiendo carrerilla, ¿no? Pero al principio ellos eran un poco el referente, ¿no? Y entonces decía una cosa que a mí en esa conferencia que dio en CISE, y dice: los hombres no esperan a tener todos los recursos o la información para crear empresas. Simplemente se lanzan y no se lo piensan. Por el contrario, las mujeres quieren estar totalmente preparadas y conocer al 100% aquello de lo que hablan. Esto yo creo que tiene algo que ver con un poco algunas de las cosas que aquí hemos comentado. Tiene que ver con que cuando nosotros hablamos de la mortandad de las empresas, de los emprendimientos creados, en el caso de las mujeres mueren muchas menos empresas. Y yo creo que tiene que ver, dicen que una de cada 10 empresas muere, cuando realmente la ratio es 3 o 4 de cada 10, ¿no? Que no superan ese valle de la muerte, ¿no? Por tanto, detrás de eso yo creo que también hay hay realmente una forma de hacer empresa, ¿no? Una forma de trabajar que las mujeres yo creo que podemos aportar a la economía social. O sea, las personas es lo importante realmente, pero efectivamente pues detrás hay esos valores. Sin embargo,
Pues volvemos otra vez a lo mismo, tenemos un sesgo, ahí hay una brecha y esa brecha, decíamos antes que había bueno, pues diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos lo hemos tratado y quizás pues, podemos volverlo a poner sobre la mesa. Lo que pasa es que aquí yo creo que estamos en sectores bastante feminizados, ¿no? Porque estamos hablando de educación, estamos hablando de trabajo social, estamos hablando de más educación todavía, pero sin embargo tenemos dos representantes de Asalma y de Coceta que realmente bueno, pues, reúne a muchas empresas de muchos sectores, ¿no? Entonces, la primera brecha es precisamente lo que comentaba Merien de los sectores, ¿no? Yo creo que lo tenemos claro, que hay sectores femeninos y sectores que no lo son. Entonces, quizás donde debiéramos llegar es a, bueno, a identificar el porqué, ¿no? O no sé si el porqué o qué podemos hacer. Yo entiendo que desde la responsabilidad que nosotros tenemos en educación, y aquí estamos muchos vinculados además en diferentes niveles educativos, pues tenemos mucho que hacer, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pensáis que se puede hacer desde la propia formación, desde la propia administración, para tratar de, bueno, pues de eliminar de alguna manera esa brecha? Para no pararnos, y sigo un poquito más allá, ¿vale? Porque hay otros motivos de brecha de género que no solo tienen que ver con los sectores, sino que también tienen que ver con algo que antes comentabais, ¿no? Que es las mujeres, es verdad que trabajan, que están prácticamente, tenemos la misma participación en las empresas, pero sin embargo todavía nos queda bastante para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones de forma mayoritaria. Pues vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo pensáis que podemos mejorar esto? Tenemos un problema de edades, de techo de cristal provocado precisamente por pues, nuestra condición de mujer, por el cuidado de nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí volvemos otra vez a sentirnos, por mucho que trabajemos en igualdad de condiciones, pero volvemos a sentirnos un poco en inferioridad de condiciones, y entiendo que también podemos intentar, por lo menos desde cada uno, desde nuestra propia perspectiva, el identificar qué es lo que podemos hacer. Y no sé, bueno, por supuesto salarialmente, ¿no? O sea, esto es un tema que también existe y que vosotras a lo mejor, que veis muchas empresas de diferentes sectores, pues a lo mejor podéis aportar vuestra propia visión de qué es lo que está ocurriendo. Es decir, la brecha está, ¿vale? Aquí lo soltamos todo, ahí está la brecha de género, que es real en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a edad, en cuanto a sectores, en cuanto a salarios, y seguro que hay más, ¿vale? Que a lo mejor se os ocurren a vosotros o a vosotras o a vosotros. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué podemos hacer desde nuestra propia condición, ¿no? No sé si me voy a acordar de tantas, de tantas cosas que has dicho. A ver, con respecto a lo que podemos hacer para que los niños, las niñas asuman o escojan bueno, pues, profesiones que están mucho más masculinizadas. Bueno, yo creo que se está haciendo ya desde hace años. Hay un esfuerzo en los centros, yo creo que en general en la educación, por fomentar esas asignaturas que mayoritariamente, pues bueno, hay cada vez más ingenieras, hay cada vez más matemáticas, hay cada vez... Es decir, tenemos que seguir trabajando en que las niñas elijan este tipo de sectores, este tipo de ciencias que, bueno, pues que antes, hace unos años, sí que estaban como más sectorizadas en los niños y en el sector masculino. Pero creo que en esto se está trabajando mucho, y yo creo que en las universidades ya nos encontramos otro tipo de alumnado. En mi familia, que hay bastantes profesores universitarios, lo comentan, ¿no? Está cambiando, y yo creo que hay que seguir trabajando en ello, pero se va por buen camino, ¿no? Por otro lado, con respecto a la toma de decisiones y las mujeres, yo os pongo un ejemplo. Nosotros, cuando entramos en el Consejo Rector hace un año y poco, pues una cosa que teníamos muy clara es que teníamos que intentar dar la oportunidad
a todo el mundo a asumir responsabilidades y que fueran procesos totalmente transparentes, abiertos y que tanto hombres y mujeres se lanzaran a presentarse y que luego, por una cuestión objetiva y en igualdad de condiciones, pues que ganara o que accediera a esos puestos el mejor preparado, ¿no? O la mejor preparada. Nos hemos encontrado que aun habiendo puesto eso en marcha, es verdad que se presentan en un ámbito donde tantas mujeres hay, se presentan en los ámbitos de mayor responsabilidad muchos más hombres que mujeres. Y eso a mí me da que pensar, ¿no? Y es que queda bastante por hacer en las medidas, en las políticas de conciliación, aunque creo que a nivel social también hemos conseguido un avance importante en la medida en que ya los permisos paternidad-maternidad se están igualando, en que cada vez hay más medidas de conciliación, pero todavía hay esa cultura que tenemos que ahondar y tenemos que intentar hacer que crezca ese interés en las mujeres para presentarse a esos puestos de responsabilidad. Yo decía esta al mediodía, cuando íbamos a comer con unos compañeros, y decía, ¿cómo es posible que algunas compañeras, cuando se han presentado a algún puesto de responsabilidad, te digan, jo, pero voy a estar preparada? Yo eso no se lo he oído a un hombre. Es que, vamos, ningún hombre me ha dicho eso, pero mujeres sí. Y no lo digo una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Ese sentimiento nos lo tenemos que hacer mirar. Y creo que ahí está el avance, ¿no? Culturalmente a nuestras... Impostora, que decíamos antes, exactamente. Es decir, todavía hay, y te digo, en gente que efectivamente pues puede estar en, la edad, en un rango de edad como la mía, pues en torno a los 50, pero también lo oigo en gente de 40, ¿no? Y creo que ahí ese es el avance y en donde la educación es vital y donde tenemos que trabajar para que las niñas se sientan capacitadas para cualquier trabajo y cualquier responsabilidad y que nos ayudemos todos, entre todos, de que bueno, las responsabilidades que tenemos a nivel familiar son responsabilidades de hombres y de mujeres y que no es lo que bueno, pues mi madre decía, ¿no? Que estas cosas las hacen las mujeres. Pues bueno, pues eso yo creo que evidentemente creo que se está cambiando, pero todavía hay margen de mejora y tenemos que trabajar en ello. Yo creo que a lo mejor unido a ese miedo a asumir las responsabilidades, va unido también al comentario que hacía Paloma de que a veces somos muy exigentes con nosotras mismas, ¿no? A la hora de emprender, decías, las mujeres cuando emprenden es porque tienen como muy madurado el proyecto y van como sobre seguro, ¿no? Aunque nunca tienes nada seguro, ¿no? Entonces, quizá es que, vamos, yo digo que tenemos que luchar por la igualdad de oportunidades, pero reconociendo que somos diferentes. Somos diferentes, vamos, yo por lo menos me entiendo diferente a los hombres. Tenemos, pues eso, unas concepciones, unas sensibilidades, igual es cultural también, ¿eh? Pero sí que es verdad que tenemos una autoexigencia tremenda. Y esa parte sí que creo que hay que educarla y hay que trabajarla desde pequeños, ¿no? Que es la manera de que nos veamos pues, a la hora de, pues eso, de asumir responsabilidades, de abordar trabajos y demás con las mismas capacidades, ¿no? Que tenemos las mismas capacidades para ello. Pues, efectivamente hay brecha, lo que tú decías. La educación yo creo que es esencial. A mí me alegra muchísimo, por ejemplo, ver que existe una cooperativa tecnológica, bueno, una sociedad laboral tecnológica, porque es una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer las cooperativas del trabajo, abrirnos a sectores que son pioneros y que no lo podemos negar. El futuro está, por ejemplo, en la tecnología y muchas veces en Coceta nos cuesta encontrar ejemplos de cooperativas tecnológicas, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es fundamental para romper esa brecha. Las mujeres, las niñas tienen que vincularse a la tecnología y la economía social tiene que ir a estos sectores porque si no nos los quitan.
O sea, en esto yo creo que ahí hay una comparación entre lo que es la mujer y la economía social, en que tenemos que ir luchando por esos espacios, ¿no? que nos quitan, ¿no? Como los valores, que en algunos casos, valores que son de la economía social, pues también con el capital, ¿no? Pues con mucha publicidad, con muchos medios, pues se va poquito a poco haciendo con ellos. Yo creo que también hay que, si no fijar cuotas, tener las cuotas en la cabeza cuando se toman las decisiones. Cuando estamos decidiendo que voy a nombrar a mi directiva, voy a nombrar a mi ejecutiva, tener en cuenta que hay gente muy valiosa en todas partes, pero a lo mejor se ha tendido, o porque las mujeres no levantamos tan rápido la mano, a que lo llenen más los hombres, ¿no? Entonces, las personas que deciden creo que sí tienen que reflexionar. ¿Cuántas mujeres tengo en mi equipo? ¿Cuántas mujeres tengo? Porque al final somos complementarios. Tenemos maneras diferentes de liderar. El hombre, son estereotipos, ¿no? Pero bueno, suele ser más valiente, las mujeres somos más reflexivas, las mujeres somos más conciliadoras. Entonces yo creo que es un complemento, pero que a veces, bueno, pues se ha tendido a tener más hombres y que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que si no fijar cuotas, que yo creo que es positivo tener cuotas, pero bueno, si no al menos reflexionar cuántas mujeres yo tengo en este momento, ¿no? De brecha salarial en el cooperativismo, bueno, pues como se recibe, que según se contribuye al trabajo ahí, pues el género no está tanto, y además existen límites, todos lo sabéis, bueno, pues ahí no creo que haya tanto de qué hablar. Pero por sectores sí. Sí, bueno, claro, por sectores sí. Al final hay sectores donde los salarios son más altos y en otros son más bajos. Y a veces, lo que yo comentaba al principio, los sectores a lo mejor más femeninos de los cuidados, de la educación, pues lamentablemente tienen salarios más bajos que sectores de industria o tecnología que, bueno, pues tienen la capacidad de generar salarios más altos, ¿vale? Y entonces ahí estamos, pues lo mismo, yo creo que es lo que tenemos que ir, ¿no? Que se distribuya mejor para que todos tengamos ese acceso a los mejores salarios, los mejores recursos sin necesidad de género. Seguimos por allí. Bueno, no. ¿Me permitís que añada otra cuestión más, ¿vale? Y así cada una de vosotras va hablando de lo que considera, y es porque Amaya ha abierto el melón de las cuotas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que está ahí planteado, pues también por conocer, si queréis, vuestra opinión, ¿no? En este sentido, si realmente es necesario esa discriminación positiva, digamos, o no, si así lo consideráis. Sí, no, yo conectando con lo que hablabais, ¿no? De cómo los sectores feminizados, los salarios son muchísimo más bajos, que a veces me ha venido la idea, seguro que si subimos los salarios, muchísimos chicos se incorporarían. O sea, porque es que, o sea, que parece que es un poco cultural que los hombres van a estudiar carreras donde la proyección económica es mucho más elevada. Entonces, luego yo también reflexiono y digo, si lo importante de nuestra sociedad para que creamos una sociedad justa, potente, saludable, hay que invertir en el 0,3, 0,6, ¿por qué los salarios, o sea, que es básico, por qué las profesiones los salarios son tan bajos? Si es que deberían ser carreras súper potentes, que entraran los mejores o las mejores estudiantes, como en Finlandia, ¿no? Que la docencia allí entran los mejores y las mejores. Entonces, eso a mí siempre me queda con esta cosa de por qué en España parece que haces magisterio, educación infantil, porque no tienes otra cosa mejor que hacer. Siempre son las mujeres, porque los hombres cómo se van a dedicar a cuidar. Y luego los datos están, ¿no? Cada vez cuando subimos los estamentos, o sea, educación infantil, primaria, secundaria, la universidad, los hombres van en aumento, ¿no? En la universidad hay muchos más profes, es verdad que va cambiando, pero es cierto que a lo mejor el truco es cambiar los salarios. No solo educar a las niñas para que vayan a carreras tecnológicas y de alto nivel. Que también, pero... Sí. Pues yo reflexionando
sobre esta cuestión que planteaba Gemma, ¿no? Esta cuestión estructural, todos los mensajes que hemos escuchado, ¿no? Las que estamos aquí presentes, las que estáis ahí, pero también los hombres que estáis en la sala, ¿no? Mensajes que trasladaban estereotipos y que hemos ido como manteniendo a lo largo de nuestra vida y que nos pesan, ¿no? Creo que es fundamental generar espacios de debate, espacios donde podamos de alguna manera trasladar todas estas cuestiones, donde podamos deconstruirnos para volver a construirnos, ¿no? Esto para mí es clave dentro de las organizaciones, no solo en espacios fuera, sino incorporar en las organizaciones espacios donde hablar de igualdad, de feminismo, de cómo entendemos las organizaciones, de cómo nos hablamos, de cómo cooperamos, ¿no? De todas estas cuestiones. Esto a nivel interno. Y luego a nivel externo creo que es fundamental también generar espacios como este, gracias FECOMA y Paloma, ¿no? Espacios donde visibilizar modelos feministas o femeninos, cada cual, ¿no? Donde se quiera posicionar, pero de alguna manera visibilizar la ventaja que tienen espacios donde los cuidados están en el centro, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Entonces, para mí como esas dos cuestiones que abordan lo estructural, ¿no? Y si no abordamos lo estructural, es muy difícil que desde dentro de las organizaciones podamos transformar, porque tenemos mucho que cambiar fuera y tenemos mucho que cambiarnos dentro. Tenemos mucho que revisarnos. Entonces, bueno, para mí estas dos cuestiones como importantes. En nuestro equipo muchas veces reflexionamos sobre qué es lo que valoramos en los niños y en las niñas, ¿no? A ver, el estereotipo sería a las niñas se les valora mucho cómo vienen vestidas, sobre todo si vienen con vestidos, ¿no? Y a los niños no se les valora tanto eso, ¿no? Entonces, como que hacemos mucha reflexión de en qué me estoy fijando, qué estoy valorando, qué emoción, o sea, a veces... O sea, que son cosas que no nos damos cuenta, pero que es verdad que si pones la mirada en eso te das cuenta cómo hay que valorar cada emoción, tanto la alegría, la tristeza, la rabia, el explicar, o sea, como poner palabras a todo eso. Entonces, desde ahí realmente es súper bonito cómo luego los niños y las niñas interiorizan eso y entre ellas, en su propio juego, se dicen mensajes que realmente ahí sí que estamos viendo una equidad de género, ¿no? Estamos viendo unos valores que da igual que se lo haya dicho un niño o una niña, sino que están totalmente incorporados. Entonces eso también nosotras como que le damos ahí como mucho esa fuerza para que luego no lleguen a X edad y digan, no, es que yo no puedo ser, ¿no? Sino puedes ser lo que quieras, ¿no? Y lo que a ti te motive. Un poco al hilo de lo que comentabas, ¿no? Yo creo que somos nosotros muy partícipes de perpetuar los estereotipos, ¿no? Aunque no queramos. Yo tengo un ejemplo que yo a mi sobrina siempre le decía, qué guapa estás, qué guapa eres. Y hubo un punto que dije, pero ¿por qué le estoy diciendo todos los días lo guapa que es? A partir de ahora le voy a decir, oye, qué inteligente cuando haga esto, qué bien lo has hecho esto, qué buena forma de pensarlo. Y noto que su forma de reaccionar al piropo, en este caso, es distinta según si le digo eso, qué guapa eres, o sea, como que el peso que le da a una cosa o a otra va a depender mucho de lo que los adultos en este momento les estemos diciendo. Entonces a los niños eso creo que es fundamental. Pero un poco hablando de la brecha de género y de qué medidas podemos tomar, ¿no? En mi caso y en el sector en el que estoy yo, creo que es fundamental el tema educativo. Creo que hay que ir a los colegios, creo que hay que cambiar los programas educativos desde abajo. O sea, no puede ser que ahora mismo, hasta hace pocos años, por ejemplo, no se enseñase programación, unas nociones básicas de programación a los niños, que son las profesiones del futuro. Casi todas van a tener algo que ver con ello. No necesariamente estar escribiendo código, digamos, puramente, pero enseñarlo como un idioma más, ¿no? Como si enseñamos inglés o como si enseñamos francés. Y creo que hay ciertas cosas que están ocurriendo ahora mismo, sobre todo a nivel tecnológico, que la tecnología está avanzando muchísimo. No sé si habéis visto las últimas noticias en cuanto al tema de la inteligencia artificial, lo que está ocurriendo, que esto va a ser una bomba increíble.
y creo que no estamos preparados ni legislativamente, obviamente aquí hay unos temas éticos muy importantes, ni educativamente. O sea, las generaciones que se están educando ahora tienen que tener en la cabeza que pueden acceder a empleos de ese tipo, que son los empleos del futuro. Y tienen que tenerlo en la cabeza desde muy, muy pequeños. Y que tienen la capacidad de acceder a eso independientemente de si son mujeres u hombres. Que esa parte para mí es fundamental. Y luego la otra parte es los referentes, que creo que aquí lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Pero que hay que llegar a más niñas y a más niños, e incluso no tan niños, ¿no? Aunque estén estudiando ya o estén en la universidad o estén donde sea, que vean referentes que se parezcan a ellos, que están en puestos de poder, que están en puestos en los que desempeñan funciones que son normalmente masculinas o masculinizadas, y si ven a un referente, yo sé que en mi caso yo lo tenía muy claro desde que era pequeña, pero sé que si hubiera visto un referente, pues tendría los ojos como platos, ¿no? De wow, yo quiero hacer esto que está haciendo esta persona, porque esta persona yo me siento identificada con ella. Entonces creo que para eso hay que organizar eventos, hay que dar charlas, hay que contar lo que uno está haciendo para que se vea desde pequeño y se pueda acceder a este tipo de profesiones de todo tipo. Muy bien, no sé si queréis alguna cosa más. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión? Tenemos que dar... Vale. Continuamos y de todas maneras yo creo que habrá algunas, seguro que hay algunas inquietudes en el público y podemos seguir hablando. Incluso ahora, pues igual vosotras queréis sacar alguna cuestión adicional. Evidentemente la formación es fundamental, esos referentes. Yo hoy he tenido clase en la facultad y me he encontrado, pues, donde pusimos la exposición de cooperativismo, pues hoy estaba todo ese patio del pabellón del aulario de económicas, estaba lleno de mujeres, pues, de todas las áreas de conocimientos, a las primeras universitarias, mujeres en todas las áreas de conocimiento. Muchas de ellas, lamentablemente, muy desconocidas incluso por nosotros, ¿no? Y algunas sí, pues yo qué sé, pues eso, Maektu, había algunas que sí llegabas, ¿no? Pero muchas no. Entonces, yo creo que esas cosas efectivamente son muy importantes. La formación es muy importante, los referentes. ¿Y qué pasa con las medidas? ¿Qué pensáis? O sea, ¿qué podemos exigir de alguna manera, ¿no? ¿Os pensáis que se pueden pues implantar medidas por parte de la Administración? Porque yo me siento muy tranquila teniendo a educadoras como vosotros. Es decir, yo creo que esto va a generar una generación, valga la redundancia, en la que desde luego ya esos desequilibrios no van a existir, ¿no? Porque cuando ya llegan a la universidad ya es muy tarde, ¿no? Ya no tenemos capacidad de cambiar prácticamente nada, ¿no? Esto pasa como con la cultura emprendedora, ¿no? Y bueno, ¿cómo vas a decirle a un estudiante de primero o de segundo de carrera que hay posibilidad de emprender? Esto lo tiene que mamar, ¿no? Lo tiene que vivir desde el principio. Entonces, evidentemente, vosotros jugáis un papel importantísimo y establecéis, y yo creo que estáis en la línea de establecer medidas de impulso, ¿no? Pero, ¿qué se os ocurre a lo mejor reclamar de alguna manera a las administraciones, a la sociedad? ¿Se os ocurren algunos incentivos, algunas medidas que hemos hablado de conciliación, que evidentemente pues eso es muy importante? ¿Qué pensáis en este sentido? Desde fuera, ¿no? ¿Qué le pedimos a los de fuera, ¿no? Ya que nos exigimos a nosotros mismos. A ver, yo respecto a las cuotas no estoy muy de acuerdo, porque mientras que realmente tengamos que exigir a una sociedad que tiene que haber un número de cuotas de mujeres en determinados lugares, pues yo sinceramente que nos estamos haciendo trampas en el solitario. Al final es una imposición, pero no tengo muy claro si llegan las personas que tienen que llegar, ¿no? Eso es señal de que no estamos preparadas como sociedad para que las mujeres lleguen donde tengan que llegar. Entonces, no me gusta nada lo de las cuotas. Creo que lo que hay que dar es posibilidades para que lleguen aquellas personas que sean las que pueden hacerlo mejor
por sus condiciones, por sus cualidades. Y creo que eso es el mundo ideal, a lo mejor, ¿no? Lo que yo pretendería. Yo creo que hay que hacer un trabajo previo para que eso no tenga que ser una exigencia. En cuanto a lo que pido a las administraciones, pues que sigamos trabajando en común en esa conciliación, en esas políticas sociales que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad, y que cada vez también a las empresas que podamos hacer eso nos ayuden, porque claro, está muy bien, pero luego esto, no sé, pongo el tema de la maternidad y ahora mismo nosotros, pues resulta que aquellos compañeros que asumen solicitan el permiso de maternidad, la bonificación que teníamos de la seguridad social pues ha empeorado, ¿no? Las personas que sustituyen, ahora nos va a costar más. Pues hombre, pues ¿qué queréis que os diga? O sea, lo que por una parte está muy bien, por otra parte nos perjudica. Entonces yo creo que lo que tenemos que intentar y pedir a las administraciones es que esas medidas de conciliación nos favorezcan a todos. Yo, estoy encantada que los hombres puedan disfrutar de más tiempo con sus hijos, cosa que mi marido no pudo tener con mis hijas, y creo firmemente en ello, porque ese sentimiento de responsabilidad de que, bueno, has traído un hijo al mundo y es hijo para ti en todas las instancias de la vida, ¿no? Pero creo que la ayuda de las administraciones tiene que ir de corresponsabilidad también en ese tipo de cosas, si no, al final las empresas nos vemos un poco maniatadas. Pues yo en esa línea no creo muy bien en las cuotas, porque para mí es significado de que lo estamos haciendo mal, y pido, bueno, pues al final ayudas económicas para hacer que todo esto sea posible con un conjunto de ayudas, ¿no? Que no recaiga, ¿no?, sobre las empresas el peso de... Yo diría jornadas laborales más, ¿cómo diría? Bueno, más amables o más, no sé, porque si no es muy difícil, aunque haya políticas de conciliación, si nuestros trabajos son interminables y si una política de conciliación es, puedes coger una reducción de jornada, pero entonces cobras menos. Pero la reducción de jornada hasta que ves a tus hijos es como, no sé, eso yo no lo veo práctico, ¿sabes? No, para mí sería como una cultura de trabajar de manera muy eficaz y menos horas y mejor calidad de vida para todas. Y que el trabajo no nos interfiera en pasar tiempo con nuestros hijos y nuestras hijas, que también es básico para crear una sociedad saludable y que nuestros hijos e hijas estén bien. Y por supuesto también lo de ayudar a las empresas a que haya alguna deducción. Al final yo creo que es cultural y hay que cambiar la cultura de las empresas del presencialismo, de alargar las horas. Y sinceramente creo que eso es parte todavía del legado patriarcal, de me quedo en la oficina, mientras que las mujeres, en mi experiencia, somos más eficientes, más eficaces porque queremos hacerlo bien, salir pronto, pero quiero irme a casa a ver a mis hijos. Y no voy a alargar un minuto una reunión si no hace falta. Y yo creo que esa cultura hay que cambiarla en todas las organizaciones. Eso es muy importante. Y luego el gobierno también tiene que tomar medidas para la corresponsabilidad y para la conciliación real. Es decir, cuando yo tengo una empresa, que hoy lo oí en la radio, ¿no?, las Big Four, que las van a multar precisamente por eso. O sea, tus empleados no pueden salir a las 8 de la noche por sistema. No pueden, porque así solo las mujeres, en este caso, que tienen capacidad de hacer que otra mujer cuide a sus hijos, dejando a sus hijos, es la cadena del infierno, ¿vale? Entonces, lo suyo yo creo que es eso, es cambiar la cultura. Y en el tema de las cuotas, yo te doy mi punto de vista, ojalá no fuesen necesarias, pero en este momento yo creo que sí, porque además creo que hay capacidad suficiente en las mujeres como para que llenen esos huecos. Es decir, ahora cuando las grandes empresas han tenido que meter cuotas en sus consejos de administración, pues es que tienes hombres que están en 8 y 10 consejos de administración y ellos son capaces de saber de todos esos saberes.
mete mujeres, que seguro que alguna encuentras. Entonces, bueno, pues si lamentablemente de forma espontánea no surge, pues un tiempo creo que las cuotas son beneficiosas. Sí, yo también iba al hilo de la compañera, de que yo creo que también tenemos que cambiar eso, la mentalidad como sociedad, de ir poniendo en el foco de la vida y de la economía y de todo a la persona, ¿no? Yo cuando en algunos programas políticos, ahora cuando hemos tenido elecciones, abrir los colegios hasta no sé cuántas horas, pero yo tengo un niño de 6 años, pero yo lo que no quiero es dejar, aunque tenga esa posibilidad, lo que yo no quiero es dejar a mi niño hasta las 8 de la tarde. O sea, lo que tenemos que luchar, pero a nivel familiar, es que, y como sociedad, es que tengamos unas jornadas de trabajo que sean compatibles con otros estilos de vida. Es que es verdad que nosotros tenemos una mentalidad muy latina de trabajar hasta las 8 de la tarde, pero en Europa, en Centro Europa y el norte de Europa, esa mentalidad, el trabajo termina pues a las 4, a las 5 y ya está. Pero también en el comercio, aunque a mí soy la primera que me encanta, si quiero comprar, ir al domingo, pero es que esas personas también necesitan estar con sus familias, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio de mentalidad que engloba mucho. Y claro, sería una revolución cambiar todo eso de la noche a la mañana, ¿no? Pero poco a poco sí que creo que tenemos que ir cambiando como sociedad. Soy un poco escéptica porque pensábamos que la pandemia nos iba a ayudar en muchas cosas y por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Se vio. Yo trabajaba hasta las 7 y las 8 de la tarde en el despacho y vimos que nosotros, por nuestro tipo de trabajo, podíamos teletrabajar todos los días sin pisar la oficina y funcionábamos exactamente igual, ¿no? Y nosotros, bueno, hemos seguido manteniendo un tipo de trabajo de jornada mixta, pero porque veíamos que eso, a nivel humano, perdíamos ese contacto humano, de equipo, de hacer empresa, porque cada uno, bueno, pues lleva sus temas y perdíamos. Entonces, hemos instaurado un tipo de mixto, ¿no? Pero yo tengo amigos y amigas y se supone que en empresas con una mentalidad y que están volviendo a lo presencial, están exigiendo volver a lo presencial. Y sí, mucha ley de teletrabajo y demás, pero luego hay unos convenios empresariales que son más restrictivos y entonces dices, bueno, no hemos avanzado, no hemos visto que hay unas necesidades personales que van más allá de, bueno, pues si el trabajo funcionaba hace 2 años, hace 1 año, ¿por qué ahora tenemos que volver, ¿no? Entonces, en esa parte sí que yo estoy un poco escéptica de que pensé que íbamos a aprender y, bueno, parece que se necesita un poco más de, pues eso, sí que se necesita un poco más de concienciación, de trabajar esa cultura del cuidado personal, ¿no? Y la conciliación familiar. Y en esa línea, visibilizar todos los estudios que existen y que existen en España y existen en el resto de Europa, que vinculan cuidados con mejora de la productividad, teletrabajo con mejora de la productividad. Y bueno, merece un análisis el tema del teletrabajo en los últimos meses, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué intereses hay, ¿no? Parece que hay, bueno, en fin, el tema también inmobiliario, etcétera, pero de alguna manera también a veces desmontar con datos, ¿no? Mitos que de repente aparecen como que el teletrabajo no es rentable, porque se están incorporando los cuidados dentro de la jornada laboral, cuando realmente los estudios reales que están sobre la mesa dicen lo contrario, ¿no? Entonces, de alguna manera, también tenemos como... creo que tenemos que poner mucho foco y mucha atención en visibilizar los datos que demuestran que eso no es verdad, ¿no? Entonces, como, bueno, ahí como poner mucho énfasis, ¿no? Y pedir a las administraciones que vayan en esa línea, ¿no? Y que haya un marco normativo que de alguna manera proteja la infancia y proteja la vida en general.
Muy bien, muchas gracias. Yo creo que podríamos terminar esta primera parte y abrir un poco el turno de palabras, si os parece. Nos faltaría algo pero es que creo que ha ido surgiendo y es un poco la cuantificación de alguna manera de las mujeres en la economía social. Hay un informe de CEPES del 2021 que a mí me alegra muchísimo porque está completamente desfasado ya. Es decir, desde el 2021 hasta ahora, pues en las diferentes organizaciones representativas, yo creo que, y en las diferentes empresas de la economía social, pues las cosas han mejorado mucho. Y si esto ocurre en 2 años, pues bueno, pues entonces podemos tener esperanza de que realmente las cosas vayan avanzando. Si algunos del público pues queréis preguntar expresamente alguna cuantificación de lo que es la mujer en cada uno de los sectores, pues lo podemos hacer, pero yo creo que es momento de abrir el debate y de daros la palabra para que, bueno, pues comentéis lo que queráis, preguntéis a las compañeras de mesa lo que consideréis, inquietudes, valoraciones, preguntas. Hola. Bueno, me llamo Raquel, algunas me conocen. A mí me preocupa que no nos planteemos qué tipo de liderazgo, es decir, el liderazgo para qué y qué tipo de liderazgo queremos en nuestras entidades de economía social, en general en las empresas. Y sí que creo que nos diferencian, no sé qué opináis, quizá el liderazgo compartido. No es el liderazgo unipersonal y eso es para mí fundamental en las empresas en las que participamos. No sé cómo lo veis, pero sobre todo me preocupa el tipo de liderazgo. Lo digo porque el liderazgo, hay liderazgo bueno, hay liderazgo malo, en fin. Bueno, Gracias, yo Raquel. creo que los que por años llevamos bastantes en este mundo de la economía social, yo creo que ha habido un cambio, ¿no? Un cambio en el sentido de que, bueno, pues antes había líderes muy fuertes que llevaban a cabo un proyecto empresarial y que se unían a un grupo de personas que les seguían, pero es verdad que se daba más en los que yo conozco. Yo llevo en el mundo de las cooperativas desde hace 30 años y bueno, he visto líderes muy fuertes, líderes que, digamos, que aunque efectivamente se mantenían los principios democráticos, sin duda ninguna, pues había un liderazgo unipersonal casi, ¿no? Por su valía profesional posiblemente, porque era la gente que llevaba una idea muy clara, un proyecto muy claro, tenía unas cualidades profesionales y empresariales, tal vez también porque fueron muy valientes en aquel momento, ¿no? Y estamos dando una vuelta de tuerca a los líderes y yo creo que corresponden también a la sociedad que también se está produciendo, en donde lo que estamos viendo son líderes que buscan más el apoyo común, ese liderazgo compartido, el yo no soy el único que puede opinar, sino que me ayudo de otros compañeros y compañeras que tienen algo que decir, en donde para tomar una decisión escuchamos a un montón de personas, unos que tienen el saber técnico, a lo mejor otros tienen la experiencia. Yo creo que vamos en esa línea y además creo que va unido a nuestros principios como modelo y como empresa. O sea, creo que en su día fueron ese tipo de líderes. Yo, por lo menos en el mundo de la enseñanza, me puedo recordar unos cuantos. Por ejemplo, de Carlos de la Higuera, yo creo que es demostrable y reconocido en la economía social que fue un líder muy concreto y con unas características. Y yo creo que en el momento en el que él llevó a cabo este proyecto y lo lideró y lo abanderó, pues efectivamente
posiblemente si no hubiera sido así, a lo mejor no se hubiera llevado a cabo este proyecto tan ambicioso y que ha tenido, bueno, pues esta proyección. Pero creo que este tipo de liderazgo ha ido modificándose a lo largo de los años, ¿no? Y es necesario. Entonces yo es que ya no entiendo este tipo de liderazgo, creo que en un momento determinado sí, pero yo creo que vamos a otro tipo de liderazgo, claramente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo por aportar un poco a lo de los líderes, nosotras, por ejemplo, hay una cosa que a mí me da mucha fuerza y es como que cada una vemos cuáles son nuestros puntos fuertes, ¿no? Y es como que sabemos en qué somos buenas cada una. Y entonces eso también es como que es muy enriquecedor, porque sabemos que cuando hay un conflicto con una familia, sabemos quién tiene que hablar con esa familia. O cuando hay un conflicto con algo tema logístico, sabemos quién es la socia adecuada para eso. Y eso a mí me parece súper potente, porque repartes responsabilidades, repartes como habilidades, ¿no? Y eso yo creo que las mujeres sabemos muy bien hacerlo. Yo creo que también, creo más en el equipo. Y a lo mejor nosotros, por lo menos en nuestra empresa, ¿no? Creo que funcionamos mejor como equipo porque al final es importante conocer las sensibilidades de todos los miembros del equipo y porque indudablemente cada uno tenemos unas características, unas facultades, y en función del problema a lo mejor hay una persona del equipo que pone el punto clave para resolverlo, ¿no? Y nosotros funcionamos más en equipo que en la toma de decisiones individual de un único líder. También es verdad que, bueno, pues en los modelos de sociedad laboral, pues los socios somos una pluralidad, ¿no? Entonces, pero dentro de la toma, cada uno tenemos unos roles y en función de pues, el papel que haya que desempeñar en la toma de decisiones, pues va modelándose el líder, ¿no? O quien lleva la iniciativa en determinados proyectos, ¿no? Pero creo que es un momento más de equipo a nivel empresarial que de único líder unipersonal. Muy bien. Gracias. Bueno, agradeceros las presentaciones que habéis hecho. Creo que hemos podido disfrutar de 7 mujeres que tenéis un gran bagaje y que tenéis una gran capacidad de liderazgo y que lo estáis demostrando en vuestras distintas facetas y en vuestras distintas responsabilidades, ¿no? Yo quería plantear una cuestión en relación con el concepto de liderazgo femenino, ¿no? Que no tanto feminista, que está muy bien, pero creo que es otra cosa, distinta a lo que nos planteamos, ¿no? Yo al menos, en cuanto a la dicotomía o el enfrentamiento entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino. Yo creo que si hemos visto que el liderazgo femenino está triunfando en la economía social, estamos viendo cómo surgen mujeres con una gran capacidad de liderazgo, haciendo las cosas con otros valores, con otras mentalidades, con otras visiones, preocupadas por otros planteamientos. Lo que habéis dicho antes es, yo creo, clave en este sentido, en cuanto a que una mujer es capaz de reconocer que no se siente capacitada para asumir un papel, pero no creo que por miedo, sino más bien por responsabilidad, en la mayoría de los casos. Porque saben que para asumir ese rol, o ese papel, o ese puesto de trabajo, hace falta una gran responsabilidad. Y lo que no se sienten es capaces de poder dedicar el tiempo y tener la responsabilidad que saben que requiere ese puesto. La mayoría de los hombres nos agarraríamos al puesto y luego pensaríamos si somos capaces o no. Y si no somos capaces, lo vamos a ocultar toda la vida y no se lo vamos a decir a nadie. Creo que eso funciona así. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo claro. Hay otros muchos que podríamos poner de la diferencia entre el liderazgo femenino y el masculino, ¿no? El masculino tiende a perpetuarse, evidentemente, en el puesto de trabajo y en el puesto de responsabilidad más, y el femenino a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, no tiene que ver con el sexo, porque puede haber hombres con un gran liderazgo femenino
Y puede haber mujeres que no tienen nada de liderazgo femenino, ¿vale? A Margaret Thatcher me remonto, ¿no? Por ejemplo, o otros muchos casos, ¿no? En los cuales realmente no se ve un liderazgo femenino por ninguna parte, por mucho poder que acumulen, ¿vale? Porque el comportamiento que tienen es esencialmente masculino, ¿vale? En el ejercicio de su liderazgo. Entonces, la cuestión es, yo estoy muy orgulloso del liderazgo femenino que hay en la economía social. Aquí estáis 7 mujeres muy importantes dentro de la economía social, pero podíamos haber traído a 200 más, con puestos de responsabilidad muy grandes, ¿no? Desde la dirección de CEPES, la dirección del Consejo Social de Mondragón, grupo cooperativo, en fin, muchísimos. Pero lo que me preocupa es qué podemos hacer y si es capaz la sociedad primero, si es capaz la sociedad de valorar este liderazgo femenino que existe en la economía social y que, como habéis demostrado aquí y habéis dado las cifras que habéis dado, ¿no? 66% de participación femenina en las empresas, 57% de responsabilidad en puestos de responsabilidad, etcétera. Entonces, ¿somos capaces de transmitir esto al conjunto de la sociedad, a la economía más capitalista? ¿Podríamos aportar realmente algo? ¿Podemos transmitir estos valores, esta forma de hacer liderazgo femenino al mundo de la economía general, al mundo de la economía y al mundo de la sociedad? Habéis mencionado ahora muchas cosas que serían muy importantes que se asumieran en el conjunto de la realidad de la economía española y mundial, ¿no? Porque cambiaría. ¿Hasta qué punto estamos hablando o puede aportar algo este liderazgo femenino a esa economía justa y sostenible que decíamos antes, ¿no? Esa sería un poco la pregunta. ¿Podemos influir en la sociedad en general desde la economía social? Que ese es uno de los objetivos que debe perseguir. Debe poner en valor este liderazgo que en economía social está clarísimo que ya sale y que se potencia. Y creo que esa es una de las estrategias que tenemos que poner en marcha. O sea, no sé si llegaremos a conseguirlo, pero que lo debemos intentar, vamos, no me cabe la duda. Y yo creo que realmente que en la economía social es mayoritario, pero yo creo que en la economía capitalista se están dando cuenta de los valores, porque realmente en la sociedad en la que tenemos, con los jóvenes que se están incorporando a las empresas, hay un cambio cultural. Entonces, ahora mismo, un liderazgo muy tradicional, muy, vamos a llamarlo patriarcal antiguo, la gente joven no lo compra. Y luego está demostrado que un liderazgo en el que el equipo es fundamental, en que la toma de decisiones es colectiva, en el que se crea una cultura de confianza, una cultura en la que se admite el fracaso, se admite el error, ese tipo de liderazgo da mejores resultados. Entonces, yo creo que la economía capitalista se está dando cuenta y no lo llama feminista, pues eso le da nombres maravillosos, pero que al final también lo están yendo en esa línea. No nos olvidemos de que ellos saben lo que da resultado y si hay que ponerlo en marcha, ya lo pintaré de colores, pero lo voy a poner en marcha. Evidentemente, yo creo que el plantearnos la posibilidad de trasladar el liderazgo femenino de la economía social a la sociedad es tanto como intentar trasladar los valores de la economía social a la sociedad, ¿no? Y a la economía general. Ojalá ese es pues al final es un objetivo utópico de alguna manera, pero es verdad que cada vez tenemos pues más visibilidad, cada vez tenemos más en los planes de estudio, cada vez estamos más presentes, cada vez hay una mayor sensibilidad social, cada vez estamos más alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que seremos capaces, por supuesto, yo creo, de trasladar ese liderazgo femenino de la economía social y esos valores en la medida que seamos capaces de trasladar nuestros propios valores como entidades de participación y de la economía social. Y a mí me consta que
bueno, que aquí hay un grupo de mujeres que y ese otro grupo al que antes decías o comentaba Vidal, pues que así lo irá promoviendo, ¿no? O me incluyo desde mi responsabilidad. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Gracias. A ver, mi relación con la economía social se produce a través de la economía capitalista, si queréis, ¿no? A través de la gran corporación. Entonces, es una reflexión más que una pregunta, sobre todo porque tenemos que acabar. Pero lo que yo he visto de la gran corporación es que las mujeres siempre pensamos que tenemos que rendir, liderar y hacer mucho porque es nuestra obligación. Así. Y yo tengo solo una hija, no tengo, o sea, tengo menos contacto, pero las niñas hacen su trabajo porque es su obligación, está como más in situ, ¿vale? No quiero generalizar. Entonces, la gran corporación pasaba un poco eso, por eso cuesta más imponerse o liderar. Entonces, en la economía social aún más, porque pensamos que que se debe, es un desempeño, es una economía que se debe a, que tiene que hacerlo porque es su obligación, entonces no es tanto pongo en valor lo que hago y por tanto impacta en el liderazgo. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Pero yo lo he visto mucho a mujeres que les falta o tienen dificultades para imponer ese liderazgo porque piensan que están haciendo lo que deben y por tanto no ponen sobre la mesa el valor de lo que están haciendo. Y ese contexto creo que se puede trasladar a toda la economía social en sí, no solamente eso. Yo también tengo un poco la prisa de lo que plantea Vidal de qué más hacer para conseguir transformaciones de manera más rápida, ¿no? Y que desde la economía social se tenga una presencia mucho más en la realidad, ¿no? Frente a lo que es la economía del capitalismo, que sabemos que a dónde nos llega. Injusticias terribles y terroríficas donde mucha gente sufre mucho y lo pasa mal y muere. Y habéis dicho cosas muy importantes, ¿no? Lo de demostrar los hechos con datos y estudios que dicen que rompen estereotipos, ¿no? Pues que por el hecho de que las mujeres sean las que nos quedamos embarazadas vamos a faltar más al trabajo, mentira. Por el hecho de que el teletrabajo, mentira. Todo eso, ¿no? Y la particularidad o la peculiaridad de la economía social es que uno de sus ejes es la democracia de todas las personas que de alguna manera formamos parte de ella, ¿no? Frente a esos liderazgos que comentabais que reflejan más un estilo patriarcal antiguo, etc., etc. Y desde ahí, a mí sí me parece, porque habéis hablado de jornadas, hay que hacer otro tipo de modelo de producción y las jornadas no pueden ser como son. Cuidados. Y no solo cuidados porque tengamos hijos, hijas, sino por cuidados de las personas que formamos parte de este mundo. Entonces, ese tipo de cosas que generan otro tipo de liderazgos y que las están poniendo en marcha, sobre todo mujeres, las que consiguen llegar, porque yo sí creo que lo estamos haciendo tan mal que de momento necesitamos cuotas, porque no me creo yo que de la mitad de la población lleguen los más listos, que están en todos los consejos de rectores y en los órganos. No me lo creo. Hay muchos que no son tan listos y hay otras que no llegan. Y si no, la exposición ni las conocíamos, ¿no? A muchas de ellas. Pues es que la realidad es eso también, con datos. Y muchas de las cosas que habéis dicho de ese tipo de liderazgo femenino es que son los valores feministas, que defienden la igualdad de oportunidades y el bien y el poner en el centro la vida para todas las personas, seamos hombres, mujeres, marcianos, verdes o amarillos. Eso es lo que la filosofía y la ideología feminista defiende, o sea, no pretende otra cosa. Entonces, se quiere entender como se quiere entender y se quiere decir lo que se quiere decir. Pero yo a veces, y sobre todo con los últimos hechos, no sé, esto es una reflexión que comparto, saltos grandes que ha habido últimamente y que han sido además a nivel internacional son provocados por movimiento feminista. La huelga del 2018, a nivel internacional, a partir de ahí se empieza a hablar del tema de los cuidados, que es que era, si yo trabajo y me cuidan mis hijos otra mujer, que sus hijos los están cuidando, la cadena de cuidados esa terrorífica que decíais, ¿no? Pero algo que también hace poco ha pasado y que todo el mundo que estamos aquí, todas las personas sabemos, en el fútbol femenino, otro salto. Y son como hechos puntuales, entenderme lo que quiero decir, puntuales porque pasan un día o en un momento, pero que atrás arrastran, pero que dan saltos y es a nivel internacional y no sé, yo es que creo que el futuro es el feminismo, pero porque el feminismo defiende el derecho de todas las personas, seamos varones, mujeres, ya digo, verdes, amarillos o a cuadros, ¿no? Entonces, sí está relacionado ahora mismo, creo, con que haya más mujeres en el poder.
y en el poder económico, que es lo que la economía social hemos conseguido, ¿no? Que relacionar mujer con economía hace años era... Y es verdad que hay más varones que están adquiriendo este modelo de valores, aunque se llame feminismo, pero es que son valores en definitiva, ¿no? Bueno, eso quería compartir, que yo también tengo la prisa de qué más cosas hacer para tener una incidencia más rápida, ¿no? Que mejore un poco la vida en la que estamos todas. Yo os quería hacer un apunte y luego de paso la palabra, voy a ser breve, que a mí me apasiona ver cómo los niños y las niñas juegan y en esta edad de 3 a, bueno, de 2 a 5, ¿no? Que, o sea, digo por supuesto todas las edades, pero ahí, que se está empezando el tema de la socialización y ahí ves, o sea, es que se ve un montón de valores de tú te tienes que sentar ahí, ¿no? O tú tienes que hacer esto y yo hago esto. Y es maravilloso como si acompañas bien al juego, de repente hay un día que alguien dice, bueno, es que eso ahora no me apetece, ¿no? Y entonces eso es súper potente. Y el adulto que acompañamos esos espacios son los que tenemos como que crear esas nuevas estructuras. Pero ¿realmente tú quieres hacer lo que este amigo o esta amiga te está diciendo? ¿Te apetece? ¿No? ¿Sí? Y entonces ahí es donde yo creo que realmente está un cambio. O sea, desde esas relaciones entre iguales que se generan en las aulas. Y eso luego llegarás a tu empresa que tu jefe te dice no sé qué y a lo mejor puedes decir, bueno, te voy a proponer otra manera de hacer las cosas, ¿no? Claro, la base de la educación es imprescindible. Sí, sin poner en duda el avance, sí creo que es importante que estemos muy alerta para que la evolución sea de verdad, sea auténtica, ¿no? Porque me ha saltado el chip cuando has comentado lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio. Cada vez los tenemos más interiorizados y cada vez se cumplen menos. Es decir, cada vez hay más entidades que va el directivo con el PIN, que tiene una memoria de sostenibilidad, pero que no cambian nada, ¿no? Entonces, a mí sí me da un poco de miedo, ¿no? Yo vengo del sector del cooperativismo de crédito y en la última asamblea de la Unión Nacional de Crédito Cooperativo, si estábamos 49 entre directores generales y presidentas, éramos 47 hombres. La mayor, y todas, el 90% con más de 50 personas en plantilla y por tanto con plan de igualdad, aunque luego está el lío del si las cooperativas, si no, bien, vale. Pero ninguno dijo, joder, menuda mierda foto, ¿a dónde vamos con esto? Esto es impresentable, no podemos ni publicarla. No, la gran preocupación es el acceso a los servicios bancarios en el medio rural y tal, porque parece que ahí nos jugamos algo de dinero y nos presiona el Banco de España. Pero a nadie le preocupaba el acceso de las mujeres. No sé, quiero decir, que yo sí veo que la narrativa sí avanza, pero no tengo tan claro porque al final es un modelo cultural de empresa macho-alfista absoluto en el que liderar es asumir que tu vida es para la empresa, que tú estás dispuesto a sacrificarte, a dedicar tu tiempo, a meter todas las horas y, por tanto, renuncias absolutamente a cualquier otro ámbito de tu vida y como eso parece ser que lo hacemos los hombres porque podemos renunciar, porque hay alguien que aguanta, pues, no sé, creo que tenemos que cambiar el modelo de empresa, no solo el modelo, o sea, las mujeres, sino también los hombres y entonces me parece que hay una cosa de calado ahí. Y luego con lo que habéis dicho de lo de los domingos, que se abre, etcétera, los horarios de tal, igual tenemos que ser conscientes de que hay un invento de los hombres que además de patriarcado se llama liberalismo y que el liberalismo mata. Pero bueno, esto es otro debate, igual me lincháis. No soy de Madrid, así que no quiero que me linchéis, ¿vale? Hola, buenas. Yo me apunto a las reflexiones, así que yo solamente aportar que igual que hay una evolución en la sociedad, en otros muchos temas como el digital, ¿no? Tú le preguntas a un niño de 11 años, que es el caso de mi hija, que cómo llama un telefonillo y no te hacen así, que es nuestra generación. Ellos apretan el telefonillo así. Mi hija de 11 años, bueno, le gusta el cine, le gustan las series y demás, y le puse Los Serrano, una serie de hace ya 20 años. Su crítica a esa serie fue, mamá, esta serie es muy machista, ¿no? Hay esperanza. Solo eso. Yo creo que no. Sí, por supuesto, yo creo que hay esperanza. Y tenemos, yo creo, tenemos mucha suerte, ¿no? Y es que efectivamente
trabajamos en empresas y para empresas participativas, y en la medida que las mujeres pues cada vez tienen más presencia en el trabajo y en la toma de decisiones, pues está claro que yo creo que el futuro que nos espera pues será cada vez bueno, pues con un mayor reconocimiento, ¿no? y una mayor presencia femenina. Para mí ha sido un auténtico placer estar con vosotras y con vosotros y vosotras también. Yo creo que, bueno, pues como todo, ¿no? Esto es un faro y un foro, y que, bueno, pues que no debe quedar ahí, que debe ser el inicio de una reflexión que, ¿por qué no?, pues podamos seguir haciendo conjuntamente y tener esa capacidad de poder transmitir nuestras inquietudes y, bueno, pues lo que pensamos que se debe hacer a los demás. Así es que, nada, reitero las gracias a todas vosotras, gracias a FECOMA por organizar estos faros que son tan interesantes para todos, y nos vemos en el próximo faro, que ya nos dirán, ya nos dirán cuándo es. Nos vemos en noviembre. Muy bien, muchas gracias a todos.